Hay un sonido que se repite, una alarma. Un pasillo que se vacía en menos de 30 segundos. Una maestra que dice salgan, ahora, no pregunten. Y los chicos que obedecen sin entender bien por qué. Afuera, los padres ya llegan. Alguien avisó por el grupo de WhatsApp antes de que la dirección siquiera pudiera mandar algo oficial. Las cámaras de los noticieros aparecen antes de que alguien haya confirmado algo. Porque la lógica de llegar primero dejó de esperar confirmación hace mucho tiempo. Hubo un mensaje, un anónimo, decía que algo iba a pasar, pero al final no pasó nada. Al día siguiente, en otra ciudad, otra amenaza, otra evacuación, otro ciclo de cobertura extensa de 48 horas, y después, olvido, hasta la próxima. Esto ocurre con una frecuencia que ya no sorprende a casi nadie, y cuando algo deja de sorprendernos es porque ya lo esperábamos. La pregunta es, ¿por qué? No quién mandó el mensaje, no si el protocolo funcionó, sino algo más difícil. ¿Qué tiene que haber pasado en una sociedad para que un adolescente anónimo encuentre en una amenaza la única forma disponible de que algo importe? Hola gente, bienvenidos a Bien Piola Podcast, mi nombre es Bruno y soy el anfitrión de este canal. Estamos en esta lista que osamos denominar Vivos y a la Deriva, una lista que explora temas filosóficos que tienen que ver con la felicidad humana y cuál es el motivo de nuestra existencia. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo una sociedad pierde la capacidad de sostenerse a sí misma y cómo eso se ve reflejado en los gestos más pequeños y más violentos de los que la habitan. Espero que me acompañen y sin preámbulos comencemos. Como pregunta inaugural podríamos interrogarnos que cuándo fue que dejamos de creerles a todos. No hubo un momento exacto. Fue más bien parecido a esto. Un día te diste cuenta de que revisabas el diagnóstico del médico antes de salir del consultorio. Otro día empezaste a utilizar 3 fuentes para poder evaluar una noticia. Otro día, y muchísimo más sutil, empezaste a escuchar los discursos políticos con una parte de tu cabeza que ya esperaba la trampa. No fue una decisión, fue un aprendizaje, y los aprendizajes que duran son los que se confirmaron muchas veces. Lo que se instaló no es el cinismo exactamente. El cinismo tiene algo de pose, algo de elección estética. Lo que se instaló es más parecido a una forma de percibir, una textura de fondo que dice sin decirlo en palabras, no confíes demasiado, porque tarde o temprano te van a defraudar. No como amenaza, sino como un pronóstico basado en la experiencia. Bauman, uno de los más citados en esta playlist denominada Vivos y a la Deriva, describió algo que llamó la modernidad líquida, un mundo en donde las estructuras que daban estabilidad, el trabajo de por vida, la familia, la nación, se volvieron fluidas, provisorias y negociables. En ese mundo las instituciones perdieron la capacidad de hacer una sola cosa: prometerte que mañana van a estar ahí. Y las personas lo perciben. No necesitan leer a Bauman para percibirlo. Lo perciben en el médico que les habla con apuro porque tiene 20 pacientes más esperando. En el funcionario que les explica el trámite sin mirarlo a los ojos. En la circular de la escuela escrita en un lenguaje diseñado para no comprometerse con nada. Jürgen Habermas llamó a esto crisis de legitimidad. Las instituciones no colapsan de golpe, se vacían por dentro, siguen en pie. Sus logos aparecen en los documentos oficiales, sus funcionarios cobran sus sueldos, pero dejaron de convencer, y cuando una institución ya no convence, le queda una sola herramienta: la fuerza. Y acá hay algo importante que no se puede omitir: esa desconfianza no es irracional, está basada en evidencia real. Las instituciones no perdieron su legitimidad porque la gente se volvió nihilista. La perdieron porque, en demasiados casos, para seguir llamándolos excepcionales, fallaron, mintieron, encubrieron y eligieron su propia supervivencia por encima de las personas que debían cuidar. Si te gusta el contenido inteligente e interesante, no dudes en seguirme. Mi nombre es Bruno y soy el anfitrión de Bien Piola Podcast. Hay que entender también el peso de lo que no se cumplió. El estado de bienestar que nació después de la Segunda Guerra Mundial, con una promesa enorme: lo colectivo puede garantizar que nadie quede solo frente a la adversidad. Salud, educación, trabajo, vejez protegida, una red que contenía, durante algunas décadas y en algunos países, esa promesa se pudo cumplir. Y eso generó algo valioso que es muy difícil de reconstruir una vez que se pierde: la sensación de que confiar tenía sentido. Max Weber escribió que una autoridad se sostiene mientras la gente crea, en su experiencia cotidiana, que tiene derecho a existir. Y esa creencia puede construirse de 3 maneras: por tradición,
por carisma o por racionalidad. La modernidad apostó a la tercera. Hay normas que todos acordamos. El sistema entrega lo que promete y por eso tiene sentido obedecerlo. El problema es cuando el sistema deja de entregar lo que promete. La racionalidad no se apaga. La gente sigue siendo racional, pero la usa para concluir exactamente lo contrario, y eso es lo que ocurrió. En los años 80 la lógica del mercado empezó a colonizar espacios que pertenecían a otra lógica. Los recortes se presentaron como reformas y la eficiencia se convirtió en el valor supremo, incluso donde dicha eficiencia destruye lo que está intentando hacer. Una escuela obviamente no es una fábrica, un hospital no es una empresa, un sistema judicial no puede optimizarse como una cadena logística sin perder lo que lo hace ser un sistema judicial. Después vinieron las crisis. En Argentina tenemos el 2001, el 2008 y posteriormente la pandemia. Cada una con su forma particular, pero con una constante. Los costos los pagaron quienes ya tenían menos, y quienes generaron los problemas salieron en condiciones bastante mejores de lo que cualquier criterio de justicia hubiera indicado. Eso no es percepción subjetiva, es lo que muestran los números. Hannah Arendt, otra socióloga, dijo algo que vale la pena escuchar despacio. Cuando una institución pierde legitimidad, le queda solo la violencia. No necesariamente la violencia física, la coerción, el control, la vigilancia, y cuanto más recurre a eso, más rápido pierde lo poco que le quedaba, porque confirma exactamente lo que la gente ya sospechaba, que sin la fuerza nadie obedecería. Estás en Bien Piola Podcast, no olvides suscribirte si te gusta el contenido interesante e inteligente. En esta situación, el problema se agrava cuando viene desde adentro. Hay algo más difícil de nombrar incluso. Las instituciones fallaron no solo por presión externa, en muchos casos se vaciaron desde adentro, dejaron de creer en su propia misión. Pensemos en la escuela, no en una particular, en lo que la escuela como institución fue perdiendo. Perdió recursos sí, pero también perdió algo más sutil, el consenso sobre para qué sirve. Antes la respuesta era imperfecta pero más o menos clara. La escuela formaba ciudadanos, transmitía cultura, abría posibilidades. Hoy esas respuestas compiten con otras que las erosionan desde todos los ángulos. Entrenamiento para el mercado laboral, desarrollo emocional, transmisión de valores, y cada grupo social define los valores de manera diferente. Ninguna de esas respuestas es completamente equivocada. Pero la acumulación de todas ellas, sin un acuerdo, produce una institución que no sabe bien a dónde apuntar. Y si una institución no sabe dónde apuntar, transmite esa incertidumbre, aunque no lo diga en palabras. Los chicos la perciben y los maestros la viven. Un señor llamado Christopher Latch, historiador norteamericano que en 1979 publicó La cultura del narcisismo, un libro que muchos consideraron exagerado en su momento y que hoy se lee como un diagnóstico preciso, decía que las instituciones sólidas no son solo estructuras de poder, sino que son estructuras de sentido, transmiten una forma de entender qué importa, qué se cuida, qué merece sostenerse en el tiempo y qué no. Cuando esas estructuras se vacían, lo que se pierde no es solo una función, se pierde también un relato. Y los seres humanos necesitamos un relato, no para ser ingenuos, sino para poder orientarnos. Un maestro que no tiene un relato sobre por qué vale la pena enseñar está presente en el aula de una manera distinta a uno que sí lo tiene. No mejor ni peor en las formas necesariamente, pero diferente en algo que los chicos perciben sin poder nombrarlo. Volvemos al pasillo vacío, al mensaje anónimo. Una amenaza a una escuela puede ser muchas cosas. Una crisis de salud mental no atendida, una respuesta a una humillación, la imitación de algo visto en las noticias, pero en muchos casos es algo más específico, es una prueba. Es la forma más torpe y peligrosa de hacer una pregunta que, de otra manera, no se sabe cómo hacer. ¿Hay algo aquí que todavía importe? Si yo empujo, ¿hay algo que se resista? ¿Hay consecuencias reales o todo flota? En el fondo es una pregunta sobre si la autoridad existe. No importa si es justa o injusta, acá el interrogante es si existe una autoridad. Un chico que desafía una regla porque la considera injusta está, paradójicamente, dentro del sistema. Reconoce que la regla tiene peso suficiente como para merecer ser confrontada.
Un chico que amenaza para ver qué pasa puede estar haciendo algo distinto, verificando si hay algo suficientemente real como para resistir. Y acá entra algo que la investigación documentó con suficiente solidez, aunque incomode a casi a todos los que tendrían que actuar en consecuencia. El psicólogo David Philip demostró en los años 70 que cuando los medios cubren ampliamente un suicidio, la tasa de suicidio aumenta en las semanas siguientes, no marginalmente, sino de manera significativa. Lo llamó el efecto Werther, en honor al personaje de Goethe, cuya historia de suicidio desató en el siglo XVIII una ola de imitaciones en toda Europa. Coleman, otro investigador que estudió eso aplicado a los tiroteos y amenazas escolares, vio que cuando los medios convierten al agresor en una figura visible, con nombre, con historia, con motivación analizada durante horas en pantalla, producen involuntariamente un modelo, una figura de identificación para otros jóvenes en situaciones similares de invisibilidad y vulnerabilidad. ¿Por qué los medios siguen haciéndolo sabiendo esto? No es porque los periodistas sean malas personas, sino porque la lógica del sistema premia la atención. Y la atención está relacionada a la emoción y a la alarma. Romper ese circuito requiere salirse de la lógica que te sostiene económicamente. Y nadie puede salirse solo sin pagar un costo. No es hipocresía, es la trampa del sistema de incentivos. Hay una pregunta que giró alrededor de todo este episodio. ¿Dejamos de creer porque las instituciones fallaron o las instituciones fallaron porque dejamos de creer? Probablemente las dos cosas al mismo tiempo, retroalimentándose. Las instituciones decepcionan, la gente se aleja y sin ese sostén, las instituciones se degradan un poco más. Y así los círculos viciosos no tienen un primer culpable, tienen una dinámica. Y estas no se interrumpen con escándalos, ni con reformas bien redactadas, ni con campañas de comunicación. Se interrumpen cuando se interrumpen con algo más lento y menos espectacular. Actos concretos, repetidos, sostenidos que demuestran que la promesa puede cumplirse, que el fallo no es inevitable. La pregunta por la autoridad no es quién manda, es qué hace que algo valga la pena respetar. Esa pregunta hoy no tiene una respuesta fácil, pero el hecho de que siga generando incomodidad, debate, búsqueda, tal vez sea la única señal de que algo no está completamente cerrado todavía. Mientras la pregunta permanezca abierta, algo sigue siendo posible, algo puede ser construido. Bien, piolitas, hasta acá el video del día de hoy. Tengo que decirle dos cosas. Primero, a la par de Bien Piola Podcast hay otro canal hermano que es Otros Piola Podcast, que es el canal que está llevando a cabo mi esposa, Lourdes. En ese canal está hablando de temas relacionados a la música. Si son fan de ese nicho, si les gusta saber sobre la vida de sus artistas favoritos, sobre todo argentinos, sigan ese canal, que se los voy a estar dejando en la caja de comentarios. Y lo segundo, y también se los dejo en la caja de comentarios, mis redes sociales para que me puedan seguir y podamos tener alguna especie de charla o de retroalimentación y que me cuenten cómo vienen viendo esta playlist que estamos desarrollando que se llama Vivos y a la Deriva. Una playlist que toca temas filosóficos, temas muy humanos que tienen que ver con la felicidad y el motivo por el cual estamos vivos. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias y muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por escuchar. No te olvides de que soy Bruno y soy el anfitrión de Bien Piola Podcast. Nos vemos la próxima.